Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar nuestras cifras al tercer trimestre y primero tendremos una presentación a cargo de Normalicia Rosas, directora general de AMIS, y después nuestra sesión de preguntas. Muchas gracias, Norma, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder presentarles los resultados del sector asegurador mexicano al tercer trimestre. A lo mejor vale la pena poner en dimensión un poquito y con esta, la verdad, con esta fotografía preciosa de Monterrey que se antoja estar por allá, ¿no? Hablar un poquito de cómo vemos al sector asegurador y qué es lo que ha estado pasando en general en la economía mexicana. Creo que vale la pena, como estamos poniendo cifras al tercer trimestre del 2021, pues mencionar algunas cifras oportunas publicadas por INEGI. Aquí lo relevante sería señalar que a esa fecha la economía registró una expansión de 4.6% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto es relevante porque siempre hemos señalado que el sector asegurador tiene una correlación muy importante con lo que pasa con la economía en su conjunto. Entonces, este crecimiento del PIB es una excelente noticia, pues para enmarcar todo lo que vamos a presentarles a ustedes respecto al sector asegurador. Otra variable que también tiene una relevancia fundamental, pues es la inflación. Y al cierre de septiembre, la inflación se ubicó en 6%. Entonces, aquí vamos a ver que muchas veces estos crecimientos nominales que tuvimos, pues se ven un poquito aminorados por esta inflación, pues ya alta, ¿no? Ahora va a impactar mucho más, pues cuando tengamos cifras al cierre del año, si este valor pues no logra controlarse. No, respecto a la política monetaria, ustedes saben que el Banco de México aumentó las tasas de referencia a 5%, esto con el objetivo de mantener las expectativas de inflación ancladas y orientadas hacia la meta del 3%. Vamos a ver cómo nos va con esta situación. También es importante destacar que el Fondo Monetario Internacional mantiene la perspectiva de crecimiento para nuestro país a un nivel superior al 6% al cierre del 2021 y a un 4% al cierre del 2022. Entonces, bueno, pues esto está alineado también con las expectativas de los especialistas en economía del sector privado en México. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí lo que lo que podemos ver es cuál ha sido la evolución que han tenido las primas directas anualizadas versus la participación en el PIB. Y lo que podemos ver es que al cierre del tercer trimestre de este año, la penetración del seguro respecto al Producto Interno Bruto es de 2.52 puntos porcentuales. Es decir, sigue con esta tendencia pues positiva, podríamos llamarlo así, a pesar de haber tenido pues esta situación problemática de la caída en la economía, etcétera, pues en estos periodos. Aquí podemos ver que la situación es bastante buena, sigue creciendo, queda muchísimo por hacer todavía en el sector y bueno, pues esto marca sin duda pues una oportunidad de crecimiento y el gap que tenemos que cerrar cuando estamos observando que en países de la OCDE pues este indicador pues anda entre el 8 o 9%. Pero bueno, nos motiva a seguir creciendo y a seguir trabajando por el sector. En esta gráfica lo que vamos a ver es ya cómo le fue de manera particular a cada una de nuestras operaciones y ramos. Para el tercer trimestre del 2021, las primas de seguros registraron un incremento de 5.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Sí? Estamos hablando en términos reales. El ramo que más incremento tuvo, y aquí lo podemos apreciar, pues fue el relativo a los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, que pasó de 19.664 millones de pesos
a 35,330 en 2021. Es decir, estamos hablando de un crecimiento real cercano al 70%, fue de 69.5. ¿Qué es lo que estamos apreciando aquí? Bueno, ya lo habíamos dicho, el año pasado estuvo muy marcado por el confinamiento, pues al que fuimos sujetos. Los institutos, que son los que otorgan las pensiones, estuvieron realmente trabajando muy poco, mucho tiempo permanecieron cerrados y este año pues comienza a reactivarse el otorgamiento de las pensiones. Eso explica en buena medida pues este incremento tan relevante. Pero bueno, podemos apreciar, si ya viendo las otras operaciones y ramos, pues el ramo que más incrementó después de esto fue daños sin autos, con 89,324 millones de pesos en primas al tercer trimestre de este año y tuvo una variación real de 15.3%. Es bastante bueno. Aquí podríamos señalar que daños sin autos estuvo influenciado por la renovación de la póliza multianual de Petróleos Mexicanos. Pero bueno, finalmente está marcando pues una tendencia positiva. También podemos ver accidentes y enfermedades con un incremento muy importante. En términos reales es de 6.6% y podemos estar viendo que pasó de 73,357 millones de pesos en primas del 2020 a 83,087 millones de pesos en 2021. De alguna manera lo que nosotros estamos viendo y es algo que pues hemos apreciado a lo largo de la pandemia, pues es que las personas han sido cada vez más conscientes de la necesidad de contar con un seguro de gastos médicos para poder enfrentar cualquier situación y cualquier imprevisto en esta materia. Y les digo, la pandemia nos ha hecho mucho más conscientes. También podemos ver que la operación de vida registró un decrecimiento en términos reales de 2.3%, ¿sí? Aunque vemos un crecimiento de 3.5% en términos nominales, este crecimiento no fue suficiente para compensar pues la inflación que ya habíamos señalado, que fue cercana al 6%. Por eso estamos viendo un ligero decremento en términos reales. Y también estamos viendo que autos tuvo un decrecimiento de 2.2 puntos porcentuales en términos reales. ¿Sí? Si lo vemos en términos nominales, pues vemos que autos empieza a recobrar este dinamismo. El año pasado habíamos platicado que debido al confinamiento sí se observó una disminución mucho más drástica en la venta pues, de seguros de automóviles. Ahora pues vemos que comienza paulatinamente pues a recuperarse. Si me ayudan con la siguiente lámina, podemos ver aquí en el caso particular de vida que las primas directas ascendieron a 189,000 millones de pesos. Representa, como ya les había mencionado, un ligero decremento respecto al mismo periodo del año anterior. A lo mejor lo más importante que podríamos destacar de esta gráfica es que vemos que Vida Grupo presenta un crecimiento de 1.8% en términos reales, lo que significa que más empresas están dando este beneficio a sus empleados como parte de las prestaciones. Y Vida Individual tuvo pues un decremento en términos reales de cercano al 4%, es de menos 3.9%. Y bueno, pues aquí creo que también marca la relevancia de contar con un seguro de vida. Realmente somos muy conscientes y la pandemia ha hecho muy conscientes a algunas familias sobre este beneficio, pero bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer dentro del sector. En la siguiente gráfica, lo que vamos a apreciar es cuál fue el desempeño de los seguros de accidentes y enfermedades. Aquí podemos ver que en general, como les había mencionado, presentan un incremento de 6.6%. Ello pues en parte por el buen desempeño que tuvo el ramo de salud, que reportó un 8.8% más
con respecto al año anterior, al mismo periodo del año anterior. Pero gastos médicos no se queda atrás, tuvo un crecimiento de 7.1% en términos reales. Esto, sin duda, pues muy marcado por lo que yo les mencionaba, la relevancia de contar con un seguro de gastos médicos para hacer frente pues, a cualquier situación y a la pandemia. Si me ayudan con la siguiente, aquí podemos apreciar que las primas de autos alcanzaron 78.409 millones de pesos. Ya había mencionado que esto representa en términos globales un decremento de 2.2%. Sin embargo, podemos ver que este sector, esta línea de negocio del sector asegurador comienza a recuperarse de manera importante. A lo mejor ustedes me dirán, no es tan fuerte la recuperación, pero si vemos autos residentes, lo que serían los autos comunes, tenemos un incremento en términos nominales de 5.3%. Este incremento no logró darle la vuelta a la inflación del 6%, pero es una tendencia positiva para el sector. Yo hablaría de que uno de los factores relevantes en la tendencia de venta del seguro de automóvil fue básicamente pues, la venta de vehículos, por un lado vehículos ligeros nuevos, que fue muy importante al cierre del segundo trimestre, fue de 14.1 en comparación con lo que correspondía al 2020. Asimismo, el financiamiento en la venta de vehículos al cierre del tercer trimestre registró un incremento de 10.5% en comparación con el tercer trimestre del año anterior. Esto, sin duda, pues marca también un efecto positivo en la variación de primas. Quiere decir que hubo mucha mayor venta de vehículos nuevos a través de un crédito y la gran mayoría de ellos están ligados a una póliza de automóviles. Y esto pues de acuerdo a cifras de la AMDA. Lo que podemos ver también, pues camiones, ahí ha sido un poquito más lento la evolución y ha habido otros seguros ligados, por ejemplo, a otras obligaciones como responsabilidad civil, etcétera, que han tenido un incremento en términos reales de 22.8%. Pero bueno, es una porción pequeña de todo el ramo de automóviles. Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina, aquí le estamos viendo las primas directas del seguro de daños sin considerar automóviles, ascendió a 89.324 millones de pesos, tuvieron un incremento en términos reales de 15.3%. Aquí cabe destacar que el ramo marítimo y terrestre, marítimo y transportes reportó un crecimiento de 71.5%, el mayor dentro de la operación de daños sin autos. Y bueno, yo les mencionaba que factores muy relevantes, uno fue primero la renovación de la póliza multiramo de Petróleos Mexicanos y bueno, pues si quitáramos este efecto, también podemos ver es prácticamente un 3%. Entonces, quiere decir que daños sin autos viene creciendo de manera muy importante. Ahora vamos a ver un poco la distribución del mercado. Si vemos la comparativa, yo les había mencionado que entre más maduro es un mercado asegurador, es mayor la proporción que representan los seguros de personas. Y aquí podemos ver que comparado con cifras del año anterior, la proporción que representa es muy parecida, 64.7%. Quiere decir que el mercado sigue mostrando esta madurez. Los seguros de vida tienen la proporción más grande y bueno, ya después seguido de daños sin autos, accidentes y enfermedades, pensiones. En la siguiente lámina, esta lámina también es muy interesante. No solamente vale la pena que hayamos visto las cifras de crecimiento del sector asegurador, de las primas, sino también algo que marca y nos permite sentirnos muy orgullosos del sector en el que estamos trabajando, pues es cómo han venido pagando siniestros las compañías y cómo
se ha desenvuelto este indicador. Aquí podemos ver que la industria en su conjunto ha entregado a los asegurados alrededor de 291,000 millones de pesos, y Vida es la operación que tiene el mayor monto. Aquí podemos apreciar que Vida es la que pagó más a los asegurados con 141,287 millones de pesos. Si ustedes ven la variación que tenemos en términos nominales y en términos reales, esta variación es muy importante. Yo les había mencionado que en términos reales las primas decrecieron ligeramente, ¿no? 0,7%. Y aquí podemos ver que el incremento en pago de siniestros fue cercano al 17%, 16,9%, para ser precisos. Lo mismo podemos ver en accidentes y enfermedades, que alcanzó al cierre de este tercer trimestre un monto pagado de 63,343 millones de pesos. También podemos comparar el incremento en el pago, en términos reales fue de 22%. Son incrementos, la verdad, muy buenos, lo que quiere decir que las compañías siguen comprometidas, pues, con hacer frente a las reclamaciones de nuestros asegurados. En tercer lugar se ubica el ramo de automóviles con 48,578 millones de pesos, y finalmente daños sin autos con 21,712. Estos son los seguros que podríamos decir que tienen su dinámica propia. En el caso de pensiones, cuando vemos que tienen un monto pagado de 15,971 millones de pesos, aquí lo que estamos destacando pues es la labor que tiene la industria aseguradora pagando las pensiones de los trabajadores o de sus beneficiarios legales. Si me ayudan, en el caso, esta lámina también es una lámina bien relevante. El sector asegurador sigue demostrando su fortaleza financiera para enfrentar todos los eventos que tiene el país, grandes catástrofes, etcétera. Afortunadamente este año no tuvimos grandes catástrofes como las tradicionales que estábamos acostumbrados a ver. Sin embargo, pues hemos tenido que enfrentar un evento muy relevante que ha sido la pandemia. Si bien no es una catástrofe como tal, porque las catástrofes a las que estamos acostumbrados se reflejan prácticamente pues, en un periodo de tiempo acotado, aquí este evento todavía no termina. Es un evento en el que ya llevamos prácticamente, pues son 6 trimestres completitos, y el sector asegurador sigue pues manifestando todo este apoyo. Podríamos aquí decir, en el caso muy particular de este evento, que desde que inició la pandemia, las compañías de seguros han atendido más de 177,124 casos de asegurados, ¿sí? Tanto de vida como de gastos médicos. En el caso particular de vida, se ha pagado a la familia de estas personas, de 132,766 personas, pues se ha pagado pues el monto que tenían contratado por fallecimiento. Y en el caso de gastos médicos se han pagado a 44,358 personas, pues los gastos que han tenido que erogar pues para enfrentar esta situación de pandemia. En total, a ellos se les ha entregado 53,156 millones de pesos. Me gusta destacar esta gráfica, es bien interesante porque nuestro sector asegurador es el tercer inversionista institucional más importante del país, después de las AFORES y después de las sociedades de inversión. Esto marca sin duda la relevancia del sector con el que estamos trabajando. Tiene más de 1,5 billones de pesos en inversiones para respaldar las obligaciones que están adquiriendo con nuestros asegurados. Y si pensamos en las sumas aseguradas que tiene la industria, estamos hablando que tiene sumas aseguradas por 284,2 billones de pesos, es decir, 12 veces el PIB del país. Con esto lo que estamos viendo pues es la solidez y la relevancia que tiene nuestro sector asegurador.
Si me ayudan con la siguiente gráfica, aquí lo que podemos destacar es que las inversiones de la industria exceden 14% el monto de las obligaciones con los asegurados. Es decir, ustedes saben que para hacer frente a las obligaciones, todas las empresas tienen que constituir, pues, reservas técnicas. Si vemos aquí todas las inversiones que tienen para cubrir esas reservas técnicas o esas obligaciones, pues las empresas tienen un sobrante, pues, de 14 centavos por cada peso. La siguiente gráfica lo que nos está diciendo es que la industria del sector la industria de seguros sigue siendo muy sólida, hace frente a la pandemia y a todos los riesgos que asume con un índice de solvencia de 3 veces el capital que requiere por ley. Si ustedes se dan cuenta, este indicador se ha mantenido bastante estable a pesar de todas estas situaciones que hemos tenido que enfrentar. 3 veces el capital que se requiere por ley, pues lo que nos habla de la solidez que tiene el sector asegurador en su conjunto. La siguiente lámina. Pues esto sería todo. A lo mejor valdría la pena nada más destacar que la pandemia, como ustedes saben, pues se ha posicionado como el evento número 1 y bueno, pues ya superó sin duda a muchas de nuestras grandes catástrofes en la historia de los seguros en México. Y bueno, pues estamos con esta solidez y con el mismo compromiso que cuando arrancó la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Tenemos una primer pregunta de Antonio Hernández del Universal. ¿Nos escuchas, Toño? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Norma, preguntarte en primer lugar con los números que nos presentas, ¿cómo estiman que cierre el año la industria? Y sobre todo, si nos puedes pues dar un comentario sobre cómo está afectando, ya lo comentabas un poco, pero ahondar un poco más en el tema de inflación. Prácticamente está afectando los números y comparados con el año pasado. ¿Y qué tan preocupantes para el sector asegurador estos números de inflación que estamos viendo y que se mantienen demasiado elevados? Sí, será el principal reto de recuperación y qué tanto afectará la contratación de seguros en el corto plazo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Realmente yo lo que te podría mencionar, por un lado, es que el pronóstico de crecimiento de la industria, yo creo que es bastante bueno. Hemos hablado del crecimiento que tiene al tercer trimestre, que es de 5.6% en términos reales. Entonces, lo que estamos previendo es que el crecimiento, pues sí pudiera ser muy cercano a un 4-5%. Eso es lo que estamos viendo como sector. Si quito el efecto, por ejemplo, de la póliza multianual de Pemex, el crecimiento, les había mencionado, es de 3.1%. Creo yo que vamos a estar cerrando el año pues con un crecimiento entre el 2 y el 3% en términos reales, si quitara yo pues este efecto de la póliza multianual de Pemex, que finalmente pues sigue siendo un valor bastante bueno. Sí, pero te digo, va a ser afortunadamente cuando hay proyecciones de crecimiento importantes, como es el caso de la inflación, pues aquí estamos viendo que pudiéramos seguir teniendo resultados positivos para el sector al cierre del año. ¿Cómo afecta la inflación? Bueno, aquí tenemos que ir viendo, durante todo este año se ha venido presentando un incremento importante en la inflación. Ya veíamos una cifra preocupante al cierre al cierre de la primera quincena de noviembre, donde ya estamos hablando de inflaciones que hace mucho tiempo que no veíamos, ¿no? 7.1%. ¿Cómo puede influir? Bueno, sin duda, lo primero que vamos a ver es que se va a ver reflejado en el pago de los siniestros. Estoy pensando, por ejemplo, en automóviles, ¿no? Las autopartes comienzan a subir, ¿sí? Si son importadas, pues también tenemos este otro doble efecto que tiene que ver con el tipo de cambio. Y bueno, igual puede haber otro tipo de insumos que son necesarios
para cubrir las obligaciones con nuestros asegurados, como podría ser medicamentos, hospitales, etcétera, ¿no? Todos estos insumos finalmente pues están ligados a la inflación y sí podrían impactar la siniestralidad que comencemos a ver pues en los próximos meses. Esperemos que con todo lo que está haciendo Banco de México pues logre controlarse. Gracias. De nada. Roxana Hernández de Yo Agente. ¿Nos escucha? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, muy buenas tardes. Primero, la pregunta es si como asociación están tomando ustedes alguna medida respecto a la nueva variante Omicron. Ya ven todo lo que se ha estado comentando. Entonces, ¿ustedes tienen algún tipo de medida especial cuando surgen esta información que toman? ¿O algo en especial que nosotros tengamos que compartir? Por otro lado, me gustaría saber qué reflexiones tendrían, ya que estamos terminando el año, y me gustaría compartir sus reflexiones con los agentes de seguros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mira, es una pregunta bien interesante. En primer lugar, nosotros como asociación, pues no podemos tomar ninguna medida ni nada que implique pues dar ni lineamientos ni nada, ¿no? Realmente aquí cada una de las empresas aseguradoras, en función de sus propios resultados, pues irá tomando las medidas que ellos consideren pertinentes. Yo lo que te podría decir que ahora que estamos viendo esta nueva variante en el caso de COVID, tenemos esta variante Omicron, pero ha habido muchísimas variantes a lo largo pues desde que empezó la pandemia, ¿no? Empieza prácticamente con lo que sería la variante COVID, la primerita, ¿no? Si pensáramos en el abecedario, pues estaba la alfa, luego empezaron a sustituirlas, llegó la beta, llegó una gamma, y llegaron algunas de ellas. A lo mejor no hemos escuchado mucho porque se había mantenido como la más relevante, pues la primerita, ¿no? La alfa. Surge la variante delta, y la variante delta, sobre todo en América Latina, vino a sustituir pues prácticamente a todas las otras variantes que habíamos visto antes. Y en el caso, por ejemplo, de México, pues las aseguradoras siguieron pagando COVID con independencia de cualquier variante que pudiera haber resultado. Hoy lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, que tuvo un repunte muy relevante, pues se debe a que allá, pues llegó un poquito más tarde la variante Delta. Y eso es lo que ellos están enfrentando. Para esta nueva variante Omicron, pues lo que tendremos que hacer nosotros como sector asegurador, pues vamos a seguir pagando, no va a haber ningún ajuste en coberturas, porque te digo, no es la primera vez que una variante llega a reemplazar otra. La Delta reemplazó prácticamente a todas las anteriores. Y aquí es bien prematuro, no sabemos qué va a pasar con la variante Omicron, simplemente tenemos que estar atentos y pues la recomendación es, pues si podemos tener el esquema de vacunación completito, pues que lo hagamos, y en caso ya de que nuestro gobierno autorice el que haya vacunas de refuerzo, pues ir por la vacuna de refuerzo. Creo que esa es la única salida que tenemos razonable. Y bueno, yo lo que te recomendaría o que podemos decirle a todos los agentes es que pues realmente esto no se ha terminado y estamos ante una coyuntura también muy importante para seguir pues concientizando a las personas de la importancia de contar con un seguro, tanto de vida como de gastos médicos. Yo lo único que destacaría es que estamos frente a este entorno que todavía sigue siendo un poquito, vaya de cuidado, y destacaría que cuando una persona se enferma de COVID y tiene que llegar al hospital, pues estamos hablando ya el costo promedio por una hospitalización, pues se anda alrededor de los 504,000 pesos, que no es un monto tan sencillo que cualquier familia pudiera tener, y es un monto promedio. Entonces, yo sí les recomendaría
pues que sigan aprovechando esta cercanía que tienen con las personas, pues para platicar sobre la relevancia de tener un seguro, sobre todo en esta situación. Qué amable, muchas gracias. No, gracias a ti, Roxana. Y tenemos otra pregunta de César, que la puso en el chat, pero no nos puso de qué medio es, que dice, ¿cómo aportan las aseguradoras de forma directa a la economía del país? Vaya, es bien interesante esta pregunta. Yo lo que te podría decir es que el seguro permite primero a las familias, ¿sí?, enfrentar cualquier riesgo imprevisto para ellas, ¿no? En el momento en el que ocurre, por ejemplo, algún fallecimiento de la persona que lleva la casa o la que tenía que sacar adelante una familia, esto hace la diferencia entre poder enfrentar esa situación y que la familia siga en un nivel, alcanzando un nivel de bienestar, más o menos como el que estaba acostumbrado, y en algunos casos el no tener esto puede llevar a la familia a una situación de pobreza. Entonces, eso es por un lado, lo que yo te podría mencionar si hablamos de un seguro individual, pero también si estamos ante un entorno de una catástrofe, si no hubiera seguros, y podemos recordar algunos de el huracán Vilma, Odil, etcétera, si no hubiera seguros, sería muy difícil que pudiera reactivarse la economía de esa zona que fue afectada. Y aquí lo que ocurre es que cuando los privados, los hoteles, por ejemplo, en zona de playa, o los propios gobiernos cuentan con un seguro, es mucho más fácil que se reactive todo esto en un plazo más corto. Entonces, permite también a los gobiernos optimizar la gestión de riesgos a la que se están enfrentando. Por eso es muy importante para nosotros como AMIS el seguir fortaleciendo que haya cada vez más una mayor penetración del seguro en México. Creo que estos dos ejemplos pueden, de alguna manera, pues marcar cuál es el papel que tiene el seguro y que hace completamente la diferencia. Si no se tiene un seguro, en el caso de una familia, por ejemplo, ya mencionábamos, y hemos sabido desafortunadamente de muchos casos, incluso a veces cercanos, ¿no?, de amigos que no tenían un seguro, se contagian los papás de COVID, los llevan al hospital y al final las cuentas son muy grandes. En algunos casos, pues han tenido que deshacerse de su patrimonio. En el caso de los gobiernos, cuando no cuentan con un seguro y tienen que enfrentar una catástrofe, el dinero para reparar las cosas, pues tiene que salir del gasto corriente. Muchas veces no hay algo perfectamente presupuestado. Entonces, por eso, el que cuenten con un seguro, pues optimiza finalmente pues el resultado de la economía. Esa es una de las formas en las que ayuda a que el gobierno pues no tenga desviaciones en su presupuesto. Entonces, bueno, se me hace que todo esto podría funcionar. En el caso, por ejemplo, que puede ser también muy cercano a todos nosotros, en el momento en el que tenemos un vehículo para transitar, estamos teniendo, yo digo, un arma de dos filos. Tengo algo que me permite moverme, pero a la vez tengo algo que origina que si yo causo algún percance, ¿sí?, ya sea a otro vehículo, ya sea a las personas, ya sea, pues, ¿cómo le llaman?, a patrimonio público, ¿no?, a las vías públicas, pues yo tengo la obligación de responder a esa responsabilidad. Si no cuento con un seguro, pues necesitaría tener dinero suficiente y disponible, pues para poder hacer frente a esos gastos. Al final, pues todo esto repercute en apoyar a las familias mexicanas y en apoyar a los gobiernos. Muchas gracias, Norma. Voy a leer una última pregunta de Sonia Soto de Business Insider, México. ¿Tienen una proyección de incremento de pólizas como sector para el siguiente año?
Fíjate que no tenemos un incremento en el número de pólizas. Estamos esperando simplemente que si logramos, si la economía sigue teniendo un crecimiento, así como lo estima el Fondo Monetario Internacional, pues que el sector siga creciendo. Realmente uno de nuestros compromisos más fuertes es seguir llegando a más familias. No te puedo yo hablar de un pronóstico, pero AMIS está trabajando de manera muy consciente, pues en poder llegar a muchas más familias mexicanas. Tenemos recientemente creado un comité de inclusión financiera para tratar de seguir, pues, llegando a más familias. Y justamente cuando hablan de una proyección de incremento, porque ahí vi algo en el chat sobre incremento de precios, pues no. Yo no te podría decir que, no sé ni de qué ramo estás hablando. En incrementos de 30%, pues los estamos viendo. Yo les presenté los incrementos en las primas. Ya vimos, por ejemplo, el caso de vida, los incrementos que tenemos en cuanto a primas son, pues, marginales, ¿no? Tenemos incluso en términos reales un decrecimiento. En la parte de gastos médicos, pues también tenemos incrementos, pero no, pues no son cercanos ni siquiera a la cifra que comentas. Entonces, no sé de dónde sale esto, pero lo que sí te podría decir es que aquí realmente cada una de las compañías de seguros, en función desde los resultados de la siniestralidad de su cartera y del propio perfil que tienen en riesgos, pues cada una de ellas es libre de decidir el incremento que le va a aplicar a algunas de sus pólizas. Eso es lo que yo te podría decir. Como sector, pues no tenemos ni siquiera una idea de incrementos de precios. En AMIS no hablamos de eso. Muchísimas gracias, Norma. Pues son todas las preguntas que tenemos registradas. Les queremos agradecer muchísimo a todos que nos hayan acompañado en nuestra conferencia de prensa. Muchas gracias, Norma. No, muchísimas gracias a todos y por favor síganse cuidando. Gracias. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.